Abramos nuestras Biblias en el libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan. El capítulo 1 vamos a leer. Lo voy a leer primero en una versión y después lo voy a leer en otra versión. Voy a leer en la versión Reina Valera 1960, la que comúnmente tenemos todos. Y dice así, San Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas con Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el Verbo, en el principio dice, era el Verbo. Este Verbo era la palabra, este Verbo era la misma palabra de Jesús, este Verbo era Jesús. Vamos a leer en otra versión. Ahora vamos a leer traducción lenguaje actual. ¿Lo tienen aquí en el proyector? ¿Sí? Si la tienen, la pueden pasar. Sé que algunos no tienen esa Biblia, pero el que no la tenga puede atender o leerlo. Antes que todo comenzara, dice San Juan 1:1, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Aquí nos damos cuenta de que hablaba de este Jesús. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. Si podríamos entender lo que significaba Jesús, lo que Él era. Dice, nada se hubiese hecho si Él no estaba, y nada se hubiese hecho por Él. Versículo 4, de la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad, y nada puede destruirla. Versículo 6, Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz que era Jesús. Juan no era la luz. Él solo vino para mostrar quién era la luz. Y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Este Juan estaba diciendo esto momentito antes que Jesús llegara. Él estaba predicando, Jesús ya estaba por la tierra, solamente faltaba manifestarse y comenzar su ministerio. El versículo 10 dice, aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó al mundo, y por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no le conoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios.
somos hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Acá Juan comienza hablando acerca del principio. Lleva alusión a cómo era todo en el principio. Aún habla de la palabra, aún habla de Jesús, habla de todo lo que fue creado. Aún cuando nada de lo que nosotros vemos existía, ya existía Dios, existía este Jesús, existía el Espíritu Santo. Fueron ellos quienes crearon todo. Y Juan mismo vincula a este Jesucristo, a esta palabra, con aquel principio que todos estos ya conocían, porque ellos tenían lo que para nosotros es hoy el Antiguo Testamento. Ellos ya conocían esa palabra, y todo lo que nosotros conocemos del Antiguo Testamento y que ellos conocieron hablaba acerca de Jesús. Era una sombra de lo que había de venir. Todo el Antiguo Testamento hablaba, y aún sus profecías que daban acerca de lo que Jesús iba a hacer, cómo iba a nacer, dónde iba a nacer, aún de la manera que iba a morir. Así que por eso dice: los suyos vino y los suyos no le recibieron. Era la palabra que ellos conocían, pero ellos no conocieron cuando Jesús estuvo con ellos. Dice que tener fe no es solamente tener fe en algo, porque ellos tenían fe en que iba a venir un Mesías. Sabían que iba a venir un Mesías y lo esperaban. Pero cuando llegó, su fe no fue la necesaria para creer que Jesucristo era el Mesías, aquel que salvaría a su pueblo. Y Juan vinculaba este hecho de Génesis 1 que dice: en el principio creó Dios, y lo vinculaba con este principio que era Jesús, el Verbo, con el Dios de la creación. La encarnación esta de Jesús le da a este acontecimiento esta importancia universal. Tanta fue la importancia de lo que Jesús hizo acá en la tierra, que fue un antes y un después aún en nuestro calendario. El Verbo es Jesucristo, es esa eterna expresión de Dios. En el Antiguo Testamento Dios aparece como creador del mundo, y en el Nuevo Testamento Dios pronunció esa palabra definitiva aún a través de Jesucristo, esa palabra viviente, esa frase: el Verbo era Dios. Este Jesucristo era Dios, no era ni más que Dios ni menos que Dios. En Juan 1:3 ahí declara que Jesús era divino y fue responsable de la creación. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Jesucristo nada hubiese sido. Ahora, me pongo a pensar yo, este mismo Jesucristo que estuvo en la creación es el mismo Jesucristo que hoy te llama y te dice: venid a mí. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, el que cree en mí tendrá vida eterna. Es este mismo Jesucristo, es este mismo Dios que estuvo desde la creación, desde antes que nosotros tengamos razón de ser. Es eterno. No sabemos cuándo comenzó, si bien en su palabra tenemos noción de lo que Él quiso contarnos, y tenemos unos 6.000 años de historia aproximado. ¿Y antes? Juan tiene la capacidad, y aún lo conoció a Jesús, de mostrarlo como ese Dios enteramente hombre y totalmente divino. Pudo ver a ese Dios en este hombre. Jesús vivió en la tierra como hombre, no vivió aquí como Dios. Era Dios completo,
pero vivió como un hombre. Por eso puede entenderte, por eso puede entenderme. Por eso puede saber perfectamente la problemática del hombre. Nunca dejó de ser Dios. Por eso era completamente santo. No hubo pecado en él. Él era creador. Él es el sustentador de todas las cosas. Él es aquel que une la creación. Él es la fuente de vida eterna. Él es el fundamento de toda la verdad. Es Jesucristo. Él era realmente el Hijo de Dios. Como lo dice en Juan 20, 30 y 31. Y aquí cuenta la gran capacidad que tenía Jesús de hacer cosas también en esta tierra. Y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muchas de las cosas que Jesús hizo no están escritas, pero las que están escritas son suficientes para que podamos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él, no es creer una vez, es para que creyendo, es para que cada día yo crea que Él es el Hijo de Dios y tengáis vida en su nombre. Es que cada día yo me levanto y nuevamente confieso que Jesús es mi Dios, mi Salvador. Como cantábamos, aleluya, ese Dios todopoderoso reina, reina hoy. No es que yo una vez te dije, ven a mi corazón, límpiame, cámbiame. Hoy también yo renuevo mi pacto contigo. Hoy también yo te digo, te amo. Hoy también yo te quiero alabar, te quiero exaltar, te quiero agradecer. Fue un ser humano, creador del universo. Fue la suprema revelación de Dios, la imagen viviente de su santidad, de la santidad de Dios. Y todas las cosas que nosotros podemos ver subsisten por Él. ¿Saben por qué? Porque Él fue aquel que pudo vencer al enemigo, aquel que venció en la cruz, aquel que restituyó todas las cosas. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es el creador de todo, como lo dice en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si nos ponemos a ver, dice, pero dice, en principio creó Dios. Y en el versículo 26, allí estaba este Dios creador diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién le decía hagamos? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esta Trinidad allí formando toda la creación, aún formando al hombre a su imagen. Esas criaturas que somos nosotros. Este verbo que para el pensamiento hebreo era la forma de decir Dios. Este verbo, esta palabra. Para los lectores judíos, el verbo era Dios. Que el verbo sea Dios era una blasfemia. Aquellos que esperaban a Jesús, aquellos que esperaban al Mesías, aquellos que estudiaban la palabra de Dios, los fariseos, los escribas, esperaban, va a venir un Mesías y toda la escritura hablaba acerca de él. Cuando lo vieron y Jesús le dijo, yo soy el Hijo de Dios, eso es blasfemia, dijeron. Eso no puede ser. Y querían matarlo. De hecho, lo mataron. Para los lectores griegos el verbo fue hecho carne. Era impensable. Aquel que todavía estos griegos
que para ellos todo pasaba por la cabeza, que todo era filosofía, que todo era solamente aquí en la cabeza. Decir, ¿cómo puede ser que un Dios tan grande, tan poderoso, pueda habitar entre nosotros? Dios no puede juntarse con nosotros. Y no entraba en su cabeza tan pequeña. Muchas veces somos así nosotros. No tiene que entrar en nuestra cabeza, tiene que entrar en nuestro corazón. Es por fe. Y Juan, para Juan, este verbo era el nuevo entendimiento de las Escrituras, era el nuevo evangelio, eran las buenas nuevas de que Jesucristo venía al mundo para salvar al mundo de sus pecados. Este era el entendimiento de Juan. Para Juan, claramente, el verbo era Jesús. Dios, cuando creó, hizo algo de la nada. Dios no es que tomó algo y lo hizo, no, Él creó cielo y tierra de la nada. Por eso es Dios creador. También puede ser transformador. Hubiesen dicho Dios transformó la tierra en algo. No, Dios la creó. Dios creó el universo, creó todas las cosas y mantiene el orden de todas las cosas. Y debemos recordar que nosotros existimos porque Dios nos hizo, porque Dios fue nuestro creador, y que separados de Él nada podemos hacer. Él es aquel que guía nuestras vidas. Muchos de nosotros intentamos vivir sin Él y no vamos a poder. No va a haber paz en nuestra vida, no va a haber armonía. No vamos a poder cumplir la función por la cual tú y yo estamos en esta tierra. Tú y yo estamos hechos y creados por Dios para la alabanza de su gloria. Estamos hechos para proclamar su nombre, para testificar de Él. Y sabes, si Dios es creador de todas las cosas, ¿creemos que hay algo complejo para Él? Nosotros pensamos que Dios no puede con mi vida. Yo tengo una vida bastante complicada. Dios, ¿qué va a entender Dios de lo que me pasa a mí? ¿Sabes? Él te creó. Él creó todas las cosas por Él subsisten, todas las cosas se mueven por Él. Él vive hoy y su amor es más grande que aún cualquier problema que tú puedas tener o que yo pueda tener. O que pueda creer que Él no puede solucionarlo. ¿Cómo será que ni siquiera las tinieblas pudieron prevalecer contra Él? Las tinieblas no tienen fuerza contra Él. Donde la luz está, las tinieblas se tienen que ir. Dice que la tiniebla es ausencia de luz. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nunca han triunfado las tinieblas y nunca triunfarán ni apagarán la luz de Dios. Jesucristo fue aquel que ofreció esa luz al mundo. Jesucristo es la luz y esa luz es la que alumbra nuestras vidas, y cuando se acerca a nosotros revela que hay pecado. Revela que hay una necesidad de un Salvador. Revela que hay una necesidad de que esos pecados sean perdonados. Y es esa luz la que trae Jesucristo. Él disipa la oscuridad. Él disipa aún ese pecado de nuestras vidas. Nosotros somos llamados a ser testigos y dar testimonio de esa obra que Él ha puesto en nosotros. Nunca debemos, como lo decía Juan, yo solamente vengo a hablar de esa luz, yo no soy esa luz. Nunca debemos presentarnos como que nosotros somos esa luz. Esa luz está en nosotros. Esa luz es Cristo.
Y debemos indicar a otros que Cristo es quien ilumina sus vidas también, o iluminará sus vidas. Cristo creó el mundo y creó a esa gente que no los reconoció. Llamó a un pueblo que lo escogió para que lo amase, para que viviese. Un pueblo que vio todo su poder, vio toda su gloria, vio toda su grandeza. Un pueblo que vivió en el desierto, alimentado, protegido, sin que haya nada. Desierto, no hay nada. Si hoy nosotros vamos a un desierto, estaríamos mediodía y necesitaríamos comida, agua, no sabríamos qué hacer. Pero este pueblo vivió 40 años y después no pudieron conocer a Jesús. No sé, no te conozco. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo esperaban ver al Mesías? Ellos esperaban a este Mesías, un rey poderoso con un ejército grande que venía a salvarlos. Pero vieron a un rey sentado sobre un asno, humilde. Un rey que les cambió todo lo que ellos pensaban, un rey que había que creer. Este Jesús, este Verbo, cuando vio que había aquellos que lo rechazaban, dice que había venido a buscar y a salvar a aquellos que estaban perdidos, a buscar y a salvar a aquellos de los cuales no creían en Él. Pero dice, mas a todos los que reciben, a los que creen en su nombre, también les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te imaginas que Dios te da la potestad de ser hecho a la par de Jesucristo? Coherederos de esa gracia, coherederos de toda esa herencia, por amor. ¿Y qué hace falta en nosotros para que nosotros podamos tener todo eso? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a Jerusalén. Tengo que hacer algún viaje especial. Tengo que dar alguna ofrenda especial. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto sacrificio tengo que hacer? No. Como decía acá, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como Pablo y Silas decían, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y como lo dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a ese único hijo que tenía, Jesucristo. ¿Por qué lo tuvo que mandar a Jesucristo? Porque fue sin pecado. Porque iba a ser el sacrificio perfecto. Sacrificio que nosotros no lo podíamos cumplir. Nada podíamos hacer. Porque nadie podía cumplir tampoco la ley. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga ese regalo que es la vida eterna. Muchas veces nos quedamos tan solamente en este versículo, pero hay algo aún importante para aquellos que rechazan esta gracia, que rechazan este regalo. Y dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué pensaban los judíos en este tiempo? ¿Qué venía a hacer Jesús? ¿Qué venís a hacer vos? ¿A cambiar las leyes que nos dio Moisés? ¿Qué estás haciendo entre nosotros? Blasfemia, está diciendo que sos el Hijo de Dios. No vino a condenar al mundo, vino a salvarlo, vino a cumplir esas leyes. Dice el versículo 18, y esto es muy importante para aquellos que creemos. Es muy importante para aquellos que un día le hemos dicho,
entra en mi corazón, que tú seas mi Dios. Gracias por ese regalo de la vida eterna, gracias porque perdonas mis pecados. Pero debemos recordar que también lo podemos negar. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántas veces caminando en nuestras vidas negamos a Cristo? ¿Cuántas veces esa palabra que es hablada a nosotros, esa palabra que tiene vida, ese Jesús que vino a morir por nosotros, lo negamos o lo cambiamos por pecado? Lo cambiamos por placeres, lo cambiamos por gustos. Lo negamos por vergüenza. Dice el versículo 14, y el Verbo fue hecho carne. Fue hecho ese sacrificio perfecto. Ese Dios vino, se hizo humano entre nosotros. Vino a ser ese Cristo un maestro perfecto. Vino a ser un ejemplo perfecto. Vino a ser ese sacrificio perfecto que Dios iba a aceptar. Este Jesucristo era el unigénito del Padre, el único Hijo de Dios. Dígame si usted va a entregar un hijo suyo por uno bueno. No le estoy diciendo por un atorrante. ¿Entregaría un hijo suyo para que se salve una persona buena? Ahora, ¿entregaría un hijo suyo para que se salve un violador, un mentiroso, un ladrón, un asesino? ¿Lo entregaría? ¿Por qué Dios tuvo que hacerlo por usted? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Usted se lo merece? Usted no se lo merece, yo no me lo merezco. Fue su amor. Fue su amor el que sigue aceptándonos. Fue su amor el que sigue transformando nuestras vidas. Fue su amor el que sigue cambiando y atrayéndonos a Él. Fue su amor el que va a guardar su palabra hasta que tú llegues un día a estar en su presencia. Pero hay una partecita en nosotros. Hay una partecita a la cual debemos obedecer. Debemos creer a su palabra. ¿Qué nos queda? Creer. Es creer y obedecer. No es creer como aquellos judíos que sabían que iba a venir un Mesías, pero no lo vieron, no lo entendieron, no obedecieron. Debemos creer y obedecer y vivir conforme a su palabra. Cuando Jesús nació, se hizo hombre. No era mitad hombre y mitad Dios. Era todo Dios y todo hombre. Imagínate dentro de un hombre todo ese poder y esa plenitud de la deidad. Como dice en 2 de Colosenses Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Puede caber dentro de un hombre Dios? ¿Puede? Sí. En Jesucristo lo hizo. Ahora, ¿puede entrar Cristo en nuestros corazones? ¿Puede su Espíritu Santo vivir en nosotros? Ese mismo Dios que nos ama, que cambia nuestras vidas. ¿Podemos nosotros ser ese templo del Espíritu Santo? Sí. ¿Podemos nosotros vivir en santidad? Sí. La gente podía conocer acerca del Dios Padre. Y luego de que ese Jesucristo vino,
habitó en medio nuestro, conoció la totalidad de ese Dios. Conoció ese Dios que se manejaba en una mesa, en el desierto, en una charla, en un abrazo, en un ejemplo. Conocieron a ese Dios que pudo cumplir la ley. Conocieron a ese Dios que amaba a su Padre, que se apartaba para tener intimidad. Conocieron a ese Dios, Jesucristo, que vez tras vez iba a las Escrituras y decía como dicen las Escrituras y las obedecía. Pudieron ver, los ojos de Juan fueron testigos. Yo vi a ese Dios hecho carne. Yo vi a ese Verbo. Yo vi a ese Jesús que ama nuestras vidas. Yo lo vi. Por eso pudo escribir, por eso pudo hablar, por eso puede testificar. Cristo es esa expresión perfecta de Dios en forma humana. Ese mismo Dios tan grande, tan sublime, creador del cielo y la tierra, está en ti. Vive en ti. ¿Le obedeces? ¿Vives conforme a sus mandamientos? ¿Vives conforme a todo lo que Él quiere? ¿Tienes intimidad así como lo tenía Jesucristo con su Padre? ¿Te acercas a su palabra para conocerle más? ¿Para escuchar su voz? Hay esta carne que nos lleva, hay estos placeres que nos alejan, hay estos egoísmos, broncas, odios. Hay esta carne, la tentación que me aleja de Dios. Hay tantas cosas que tienen más sabor, parece, que buscar a Cristo. Hay tantas cosas que tienen más sabor que dedicarle tiempo a la oración, a la palabra. Qué difícil a veces perdonar. Qué difícil amar a nuestros enemigos. Qué difícil cumplir todos sus mandamientos. Todo lo puedo en Cristo, decía el apóstol Pablo. Oramos y pedimos que ese Espíritu Santo, el cual cantábamos al principio de la reunión, pueda ser aquel también que nos enseñe, nos guíe, nos atraiga cada día más a este Jesucristo Salvador, este Dios de amor,